Puedes tomar asiento. Vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ir al libro del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Isaías 49, verso 1 hasta el verso 7. Dice de esta manera la palabra de Dios: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos toda la gloria. Dice de esta manera el profeta Isaías: que lo escuchen todos hasta en los confines de la tierra. Oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó. Porque será notorio cuando Dios llama, cuando Dios te levanta. Es notorio. Es algo que se nota, es algo, no es algo que pasa desapercibido. Es algo que verdaderamente se nota en la vida de una persona que ha sido llamada por Dios. Porque ahí estará la gloria de Dios. Y no solamente porque ahí estará la gloria de Dios, también estarán las dificultades, también estarán las grandes adversidades, se levantarán las pruebas. Y habrá mucha contrariedad. Y muchos se levantarán para oponerse, porque serán incluso utilizados por el mismo diablo, para que sean de tropiezo aquellos que han sido llamados, como le pasó a este varón, al profeta Isaías. Pero él decía que lo escuchen todos, porque esto tiene que escucharlo toda persona y hasta los confines de la tierra. Que todos sepan que he sido llamado por Dios. Y así Dios me dice que Él me va a cubrir. Pero no solamente que me va a cubrir, sino también que me va a usar. Que voy a ser un instrumento, una arma en las manos de Dios. Por eso dice la palabra: puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. La aljaba era el lugar y era como ese recipiente o ese lugar donde se depositaban las saetas. Así, de esa manera, dice el Señor: yo te voy a guardar, pero yo te voy a usar. Y no solamente que te voy a usar, sino que te voy a afilar. Y vas a tener un buen filo. No va a ser como esas herramientas o armas que no sirven para nada. Un arma en desuso, un arma que no está afilada. Un cuchillo que no sirve, no está afilado, no sirve para nada. Mas el Señor dice: no, yo te voy a afilar, yo te voy a pulir, yo te voy a preparar. Porque vos vas a ser alguien que vas a ser de mucha bendición, pero vas a ser un arma poderosa, para que puedas destruir las tinieblas, las adversidades del mal. Y yo te voy a afilar para que seas incisivo. Mira, para que sea algo eficaz. Dice la Biblia: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Impresionante de eficaz. Más cortante, dice, es la palabra. Pero dice el Señor, y en este caso el profeta decía: el Señor puso en mi boca la puso como una espada aguda. Y así el Señor me guarda, Él me protege, porque soy su arma y porque voy a dar su palabra. Y eso generará grandes conflictos.
Y se levantarán las pruebas, claro que se van a levantar. Bueno, antes de compartir la palabra, hablaba con un hermano que me dice, mire pastor, tal vez el hermano, si está escuchando a través de la transmisión, dirá, bueno, el pastor preparó la palabra en base a mí, pero no, ya la palabra la tenía preparada, ya Dios me había hablado. Y luego me manda un mensaje y me dice, sabes pastor, vengo de hospital en hospital, estoy en tratamiento, mi familia, mi esposa también está enferma, pero se me levantaron los problemas, incluso hasta en lo financiero, por todas las áreas, ore por mí. Yo le digo, claro que vamos a orar por vos, pero vos ten en cuenta que Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. Y me dice, pastor, ¿sabe que todo esto empezó a desatarse cuando yo le dije que me voy a empezar a integrar para servir? Mira cuán importante es cuando una persona se propone en su corazón y dice, voy a empezar a servir, voy a empezar a ser útil para Dios, voy a empezar a mover de verdad para el Señor. Voy a empezar a ser alguien que de verdad pueda ser un arma en las manos de Dios, un arma de bendición. Porque mayormente cuando se habla de un arma, la gente se escandaliza, dice, bueno, ¿qué están hablando ahí? Un arma para hacer daño, un arma para hacer maldades. Bueno, antes éramos de eso, un arma para hacer daño. Éramos un arma para hacer maldad, para hablar maldades, para decir cosas sin sentido, para lastimar, para destruir. Mas el Señor dice, ahora vas a ser un arma para mí. Y yo te voy a utilizar para deshacer las obras del enemigo. No deshacer a tu prójimo, no hacer pedazos al que tenés a tu lado, sino al que está utilizando a esa persona. Así como le decía a otro hermano, le digo, ponete a orar. Y como a tantos hermanos uno les aconseja, les dice, orá, clamá a Dios, empezá a reprender las huestes de maldad, deshacé las obras del diablo, porque Dios nos ha llamado para que seamos sus armas de bendición. Y Él va a preparar sus armas, no van a ser cualquier tipo de armas. Y tienen que ser bien afiladas, tienen que estar bien templadas. La espada, para que sea una espada que soporte, y que soporte la fricción, el golpe. Y para que vaya al ataque, corte de verdad, tenía que estar afilada, pero antes de estar afilada, y toda arma y todo metal tenía que ser pasado por el fuego y ser templado. La templanza hacía que luego esa herramienta sea indestructible, que no se vaya a quebrantar. Ahora, si no era un metal templado, agarrabas cualquier metal y lo querías utilizar como espada, como para improvisar, ibas a luchar, se te iba a partir tu espada, no iba a servir para nada. No va a servir la vida de una persona que no está preparada, y Dios no nos va a mandar así nomás. Sí, anda, vos sos mi hijo, anda a la batalla. Anda a la batalla para que te partan al medio. Anda a la batalla para que no dures. No, si vas a ir a la batalla, yo te voy a preparar. Por eso el Señor dice, yo te voy a preparar y voy a poner en tu boca mis palabras, que van a ser espada aguda. El Señor dice, yo voy a usar tu vida. Vos no vas a ser simplemente aquel que vengas, que estés aquí, que me honres y digas, te alabo y nada más. No, que escuchen hasta los confines de la tierra, porque yo voy a usar tu vida. Si vos te pones en mis manos, y yo te voy a templar, y yo te voy a preparar como sé prepararte. ¿Qué mejor que Dios que nos prepare? Yo digo, Señor, gloria a ti, porque tú me vas a preparar para que soporte. Por eso vamos a pasar por las dificultades. Este hermano decía, pastor, estoy pasando por unas pruebas terribles. Y bueno, porque vos tomaste un desafío. Vos tomaste un desafío que otros tal vez no lo han tomado todavía. Y que otros están en veremos y dicen, bueno, no sé si Dios me va a usar, pero deja que Dios te use. Deja que Dios te use, porque Dios te va a usar para bien. Si antes te usaba Satanás, el diablo, antes nos usaban las tinieblas, nos usaban los demonios. Nuestra mente era un taller de Satanás, maquinando barbaridades, cosas perversas, inútiles, inservibles. Actuábamos de manera que era vergonzosa. Formas que dan vergüenza, que como bien dice la palabra, que si hoy hay que hablar de ellas, da vergüenza hablar. Por eso no es una honra que uno diga, sí, sabes por las que anduve. Como alguno diga, mirá de dónde Dios me sacó y sabés en todas las que anduve. Y yo cuando escuchaba a algunos que tenían un testimonio, uno más tremendo que otro,
Pero claro, eso sorprendía a mucha gente que entendía de dónde Dios los había sacado. Ahora, porque en ese momento yo decía, bueno, yo no tengo para contar nada extraordinario o para haber caído tan profundo. Claro, he pasado por circunstancias difíciles, cada uno tiene sus dificultades, sus pruebas, pero comparables a lo que otra persona ha vivido, a lo que otra persona ha atravesado. Decía yo, bueno, ¿qué es mi testimonio? Más Dios me hizo entender y me dice, eso era tu vida antes, cómo Satanás te usaba a las personas antes. Ahora lo que vale es cómo yo voy a usar sus vidas, cómo yo los voy a preparar. Esto es lo que cuenta, de ahora en más. Porque no te puedes quedar solamente, no, que Dios me sacó y usted no sabe de dónde me sacó Dios. Tal vez vos estás contando eso y hay personas que dicen, Dios me sacó del infierno, de las partes más terribles. Bueno, gloria a Dios, ahora te está usando Dios, te está preparando como una saeta bruñida. La saeta que sea incisiva, no cualquier cosa que se lance por ahí, que rebote y que no sirva para nada. No hiere a las tinieblas, no hiere el mal. Una espada que al final no corta, es como el cuchillo que no corta. No corta, no sirve. La vez pasada fui a un lugar y digo, bueno, voy a ir a comprar para que me preparen y me corten la carne. Y el muchachito decía, bueno, ¿sabes qué? No te puedo cortar porque no vino el afilador. Dice, no tengo filo, ni chaira tenía para afilar el cuchillo. Bueno, se perdió un cliente y se habrá perdido varios clientes, porque no tenía filo. Entonces no puede cortar absolutamente nada, no sirve esa herramienta. O no dejas que alguien la afile, o no viene el que tiene que afilar. En este caso, el que tiene que afilar tu vida, el que tiene que preparar tu vida, nunca llegará tarde. Siempre estará ahí para prepararte y para que vos seas esa saeta bruñida. Vos tenés que ser esa espada bien afilada. Y tenés que abrir tu boca y que de tu boca salga la espada aguda. Porque la espada es la palabra. Amén. La palabra, las promesas de Dios. Cuando vos abrís tu boca y sale palabra de Dios. Yo le decía a este hermano, vos quédate tranquilo, luchá, confía. Si Dios te va a sacar en abundancia, Dios te va a sacar en victoria. Y si estás pasando por una dificultad, bueno, pero que eso no te haga retroceder, como a muchos les ha hecho retroceder. Empezaron las pruebas, las luchas, enfermedad, problemas financieros y otra lucha y no, ya está, mejor, no sé, al final dije que iba a serle fiel a Dios, iba a ser responsable. No tengo tiempo, no puedo, dice. Bueno, no te dejas preparar por Dios, ya una prueba te acobardó. ¿Y qué dirá el metal cuando viene el herrero y dice, bueno, vamos a preparar espada al fuego? No, ¿qué fuego? No, a mí no me prepares. Si el metal hablara, tal vez diría, no, a mí no me meta ahí en el fuego que después me empieza a dar de mazazos. No, gracias, paso. Pero esas pruebas al Hijo de Dios lo van puliendo, lo van preparando. Te va preparando, Dios te va preparando, porque no estás padeciendo porque sos un pecador, porque andás metido en problemas y te los andás buscando. Yo le digo, no te hagas problema, confía en el Señor, vas a salir en abundancia. Pero hay algo importante, le digo, no renuncies al llamado. Porque vos sentís el llamado, ya Dios te viene hablando hace mucho tiempo que te está llamando para servir y tomaste la determinación para servirle. Entonces, no te vuelvas atrás de tu llamado, hacelo firme. Porque incluso, tal vez cuando uno no hace firme ese llamado, esa perseverancia, que sí, que no, que lo hago, no lo hago, me pongo en las manos de Dios o no, ahí es donde vienen las dificultades y te duelen más, las luchas. Te duelen más, te golpean más. Ahora, si no estás preparado, esa dificultad te va a quebrar, te va a quebrantar. Ahí sí te parte. Hay personas que han quedado quebrantadas. Bueno, los que están sin Dios quieren salir a la batalla y luego terminan quebrantados. Hay cuántas batallas en la vida y no las pueden enfrentar. Bueno, las van a enfrentar, pero con cuánto quebranto, con cuánto dolor, con cuánta amargura. ¿Cuánta gente que hoy está sufriendo? Mas el Señor dice, yo sé que la vida va a ser difícil y complicada, pero yo te voy a preparar, porque vos vas a ser una espada aguda, tu boca va a ser una espada aguda. Vos sos una saeta bruñida y yo te voy a guardar en mi aljaba, yo te voy a proteger. Bueno, dice aquí este varón, cuando Dios le habla, le dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En ti voy a mostrar mi gloria, dice Dios.
Porque hay en ese momento de adversidad, en ese momento de debilidad, en ese momento como de bajeza, como que estoy ahí caído. Como le pasó a Pablo cuando él estaba enfermo y estaba débil, estaba como en derrota. Mas el Señor le dice, que te baste mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa enfermedad, en esa debilidad. Así que vos tenés que levantarte, que no te gane, que no te tire abajo. No te tiene que tirar abajo el momento difícil. Hoy en día hasta los propios estudiosos y aquellos que están en la medicina o los que buscan los conflictos de por qué la gente se pone mal, empieza a subir de peso, se enferma constantemente. Y uno de los factores es que hay mucho estrés, hay muchas preocupaciones, mucha ansiedad, hay muchos dramas en la cabeza, hay una enfermedad terrible en la mente que te mantiene constantemente sumido en una derrota, en un miedo, en un fracaso y esos pensamientos y mi cabeza que no da y que no para y cómo lo hago y cómo lo resuelvo y no me salió y todavía sigo intentando y la preocupación y el afán. La Biblia cuando habla del afán y la ansiedad, habla de algo ya que se está yendo de las manos. Pensamientos o proyectos o cuántas cosas que te están golpeando fuerte. Porque ya quedan en la cabeza, quedan en la mente, quedan en el subconsciente. Y eso te pone mal, te enferma, te aflige, te genera ansiedad. Las personas sufren de sobrepeso, problemas de salud, agotamiento, porque están agotados mentalmente. Es muy común hoy en día que la gente diga, bueno, me voy al psicólogo porque van al psicólogo, hablan, cuando están delante del psicólogo le cuentan todos sus dramas y bueno, trata el psicólogo de ayudarle. Ahora, si el psicólogo te ve complicado y te va a decir, mira, te voy a mandar al psiquiatra, porque ahí el psiquiatra, porque ya no solamente van a ser palabras, sino que el psiquiatra te va a medicar un poquito porque ya estás bastante pasado de rosca, ya estás en un delirio, ya se ha pasado tu cabeza de revoluciones. Entonces te van a tener que medicar, darte algunos tranquilizantes porque no puedes ni dormir por las noches, no puedes tener alivio. Es terrible cómo la gente no puede vencer porque no están preparados, porque no encuentran ese refugio. El Señor dice, yo te guardo en mi aljaba, yo te voy a proteger, yo te voy a usar, pero no te voy a dejar luego tirado. Aquel buen soldado, aquel buen guerrero que va a la batalla, cuidaba sus herramientas que eran su espada, su lanza. Bueno, tú lees en la Biblia cómo aquellos príncipes tenían incluso a sus escuderos, a los pajes de armas, que les llevaban las armas. Ellos tenían sus armas, las guardaban, las cuidaban, las limpiaban, las pulían, las preparaban, las tenían siempre preparadas, porque les servía para la batalla. Dios constantemente nos tiene preparados, porque nosotros estamos en una batalla. Ahora, cuando vos estás en Cristo, cuando vos estás en el Señor, el Espíritu de Dios es el que te fortalece. Mira, muchos de los que estudian los conflictos en el hombre dicen cuán importante es para el ser humano, para que la persona busque su momento para meditar, dicen, para meditar, para descansar la cabeza. Así, de esa manera, descansa en la cabeza porque si no, eso te va a enfermar y te va a poner mal y no vas a saber cómo salir adelante en todos los conflictos. Hoy nosotros los hijos de Dios no decimos si meditamos en ese concepto mundano que tiene la gente, porque tampoco te sirve, tampoco te va a servir. Como esos que andan meditando y dicen yo hago yoga, yo hago meditación trascendental, yo agarro y de esa manera me concentro. Y luego, claro, son quebrantados por los problemas matrimoniales, quebrantados por los problemas financieros, por alguna dificultad que aparece, porque no los pueden superar, no pueden vencer. Pero Dios dice, yo no es que te llevo a esa meditación, yo te llevo a que medites en mí, a que me busques a mí, a que aprendas a orar. A lo que le llamamos nosotros orar, estar en un momento de oración, de búsqueda, de descanso, un momento de adoración, un momento donde nosotros nos fortalecemos mental y espiritualmente, como venir aquí a la casa de Dios. Hay personas que escuchan a través de la transmisión, pero dicen, llegó un momento que me faltaba algo más, pastor. Claro que te falta algo más. Tenés que venir a la casa de Dios. Porque vos buscás desde tu lugar, pero vos tenés que dar un paso más para que el Señor te siga puliendo, te saque más filo, te esté bruñendo y pueda ser un
una herramienta, un arma que venza y que sea eficaz para vencer las tinieblas. No que no corte, que no sirva. Tenés que ser eficaz, poderoso, una mujer poderosa en Dios. Por eso dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo, dice la Biblia, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque ahí es donde te va a vencer el maligno. Ahí es donde te tiene cautivada, mujer. Ahí es donde te tiene cautivado si vos no tenés a Cristo. Te está cautivando la mente. Por eso dice la palabra, los tiene cauterizados, los tiene cautivados en la mente. Pero cuando vos te acercás al Señor, llevas tu pensamiento a Cristo. Y Cristo lo purifica el pensamiento. Purifica tu corazón. Para que luego de verdad seas alguien que puedas tener buenas actitudes. Y que de esa manera venzas las tinieblas de maldad. Las adversidades espirituales. Que seas alguien, como dice la palabra, un más que vencedor. Pero dice la Biblia, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Así decía en un principio. Porque eso es lo que puede llegar a sentir incluso aquel que dice, bueno, yo me acerqué a Dios, pero al final ¿sirve o no sirve? Por demás he trabajado tanto. Porque parece que el trabajo, el esfuerzo que hago no sirve, no vale. Que me guarde para Dios. Que haga la voluntad de Dios, que guarde los preceptos, los mandamientos. Dios te está puliendo, te está preparando, se está fortaleciendo, como lo decimos popularmente aquí en Argentina, cuando uno se va curtiendo. Pero te vas curtiendo y la piel se va curtiendo, el cuerpo se curte y se prepara, se adapta. Te vas adaptando a los momentos difíciles, te vas adaptando para que el cuerpo soporte, para que aprenda a soportar. Bueno, el alma, el espíritu se tiene que ir curtiendo, se va puliendo, se va preparando. Dios te va bruñendo, te va sacando más filo, te prepara mucho más, para que luego lo soportes. Este varón decía, por demás estoy haciendo la voluntad de Dios, porque en el día a día como que lo veía infructuoso. Pero no, nada quedará sin fruto. Escucha bien, nada de lo que vos hagas, guardarte en santidad, hacer la voluntad de Dios. Todo lo que vos estás haciendo tiene recompensa. El Señor dijo que tiene recompensa. En un momento el Señor habló y dijo, es difícil que el rico entre al reino de los cielos por sus riquezas. Oh Señor, ¿quién se va a salvar? Entonces, ¿quién se salva?, decían los discípulos. Bueno, lo que es imposible para el hombre será posible para Dios, porque Dios lo hará posible. Le dijo entonces, los discípulos dijeron, Señor, nosotros dejamos todo para seguirte. Y sí, claro que dejaron todo. Y no hay nadie que no haya dejado padre, madre, hijo, o lo que sea, por causa de mí, que no reciba en esta vida, multiplicado 100 veces, dijo el Señor, y luego que reciba en la vida venidera. No hay nadie que no tenga recompensa, dijo Dios. Aquellos que hacemos la voluntad de Dios, que nos guardamos en el Señor, que aún en medio de nuestras pruebas, luchas personales, luchas en la vida, luchas en la familia o lo que sea, nos guardamos en Dios y decimos, Señor, no vamos a bajar la guardia, no vamos a rendirnos y seguiremos luchando por los propósitos, por las metas que tenemos, aun cuando uno no tiene las ganas, como le pasaba a este varón, te puede pasar a vos. Pero por demás estoy haciendo el esfuerzo de venir a la casa de Dios, de guardarme, de congregarme. No es por demás, no es de gusto. Este varón dijo en un principio, parece que sin provecho, he consumido mis fuerzas. Estoy consumiendo mi vida. He escuchado a algunos que decían, se consumió mi juventud en la iglesia. Bueno, porque no buscaste a Dios, por eso se consumió. Y si hubiese consumido igual en el mundo, como muchos se siguen consumiendo en el mundo. Pero cuando vos no guardás tu vida en Dios, claro que estar en la iglesia así, de gusto, sin encontrarle el sentido, por más de que hagas lo que hagas, porque yo he visto a muchos a lo largo de estos años que han estado haciendo de todo, pero no se dejaban ministrar por Dios, no se dejaban pulir por el Señor, para hacer saetas bruñidas, para hacer que su boca sea como espada aguda. Vos dejá que Dios, dejate moldear por las manos de Dios, deja que el Señor te prepare, deja que el Señor te use para la batalla, para que seas de verdad más que vencedor, dice la Biblia.
Deja que Dios comience a usar tu vida. Pero no te tires al abandono, no te rindas. Porque vale la pena el esfuerzo que uno está haciendo, la perseverancia. Este varón decía, por demás he trabajado, en vano, sin provecho consumí mis fuerzas, pero mi causa, decía luego, mi causa. Pero mi vida, lo que me pasa, mis luchas, lo que me sucede a mí, están en las manos del Señor, está delante de Jehová. En otras traducciones dice, está mi vida en Dios. Dios conoce mi causa. Dios sabe cuáles son mis problemas. Claro que lo sabe. Dios sabe cuáles son tus dificultades. Y tenerlo por seguro que de esas dificultades te va a librar Dios. Porque luego nosotros podemos contemplar que no lo vence el hombre, lo vence Dios. El que nos da la victoria es el Señor. Por eso dice Dios, yo me voy a gloriar en vos. Aleluya. Dice la palabra, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, mi recompensa con mi Dios. La recompensa viene de Dios. Ahora, aquel que me formó desde el vientre, aquel que me llamó para que sea su siervo, dice la Biblia. Aquel que me llamó para que yo congregue a Israel. Aquel que me llamó para que predique. Bueno, esta palabra no solamente era para el profeta, esta palabra era una palabra profética que hablaba de Cristo. De cómo Cristo iba a venir a hacerse fuerte y Él nos iba a librar y de Él iban a salir las promesas poderosas del Señor. Pero luego, de la misma forma, esta palabra se cumple en nuestra propia vida. Como nuestra vida es notoria en el mundo y pueden ver muchos que Dios se está glorificando y que Dios está mostrando su poder. Y que Dios está mostrando sus maravillas en medio de aquellos que hemos sido escogidos, de aquellos que aceptamos el llamado. Porque dice la Biblia, son muchos los llamados, pocos son los escogidos. Porque luego cuando llega el momento de la elección, vos sos mi escogida, vos sos mi escogido, vení. Dios te llama, pero vos no te acercás. Y no dejás que Dios empiece a bruñir el alma, que Dios le saque filo al alma. Dios te está llamando. Alguno dice, bueno, pero después es como que dije, lo dejo para otro momento. Dios te llama hoy. Dios te llama siempre a tiempo. Dios te llama en el momento justo. Y Dios volverá a llamar, por supuesto que llamará. Una y otra vez. La Biblia dice, muchos son los llamados. Y el llamado está para aquel que está escuchando a través de internet, para aquella persona que escuchará a lo lejos el mensaje de la palabra. Dios lo está llamando para los que están en la iglesia y que tienen que ponerse de verdad en las manos de Dios. Bueno, Dios los llama porque dice, yo te voy a proteger y yo me voy a gloriar en tu vida para que no se quebrante tu vida y que sea un metal que no sirva para nada, que luego cuando venga la fricción y vengan los ataques te partan. Luego quede el desperdicio. Como cuántos corazones quebrantados que llegan al camino de Dios luego de pasar por quebrantos no soportaron. Fueron herramientas, fueron armas que no servían para nada. Un cuchillo que no corta. Una espada que cuando va a la fricción no sirve. Una lanza que cuando se va se lanza para el ataque o para lo que sea, no sirve para nada. Rebota por todos lados, perdió su filo, perdió la eficacia. Nunca la tuvo. Bueno, el Señor dice, ahora vos vas a recuperar la eficacia. Vas a ser eficaz, porque yo voy a estar con vos. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Porque para eso te llamo, para que vos veas algo grande. Vos tenés que ver algo grande, pero para eso es importante atender el llamado, ir y buscarlo. Pero no sé si yo soy elegido. Alguno dice, no sé si yo tengo... Todos somos llamados, dice la palabra. Hay una historia que es conocidísima, pero que prácticamente plasma y nos muestra que a pesar de que Jacob no había sido merecedor para ser primogénito, él lo anheló. Dice la Biblia que el merecedor por haber nacido primero era Esaú, y él se iba a llevar la bendición de su padre. Y lo que oraba el padre se iba a cumplir. Cuando el padre antes de morir le iba a dar la bendición, todo iba a venir para él,
Porque Dios iba a respaldar a su siervo. Porque iba a hablar un siervo de Dios. Porque Isaac iba a dar bendición. Iba a desatar poderosas bendiciones. Y Dios quiere que todos seamos bendecidos en gran manera. Y que estemos en ese lugar. Sea como sea, pero Señor, acá estoy. Bueno, dice la Biblia que Esaú ya tenía el lugarcito, la reserva. Pero bueno, se confió. Esaú se confió, se relajó. Él pensó que bueno, la voy a tener y salvo siempre salvo. Como hay muchos que andan ahí diciendo esas barbaridades. Salvo siempre salvo, me las mando por ahí, me voy a los boliches, me emborracho, adultero, pero vengo a la iglesia, perdóname Señor, y salvo siempre salvo. Y soy salvo y me las mando en la semana, luego vengo a la iglesia, le pido perdón y me las vuelvo a mandar, pero bueno, me voy a salvar siempre. Sí, hermano, te vas a salvar siempre. Bueno, Esaú creía eso, por eso andaba con una, andaba con otra. Era el dolor y la amargura para el padre y para la madre. El padre se consolaba con decir, bueno, mi hijo es cazador, me trae y me prepara la mejor comida. Es como que se anima, es alguien que sale. Claro, era, a los ojos de los hombres, era el reflejo del hombre de verdad. Y Jacob, dice la Biblia que Jacob era más de casa, de la casa, de estar en el campamento. No salía. Esaú salía y andaba por ahí. Y así como andaba por todos lados, también andaba con sus cosas ocultas. Así se las mandaba también, una detrás de otra. Y no tenía convicción. No le dolía en el corazón de decir, bueno, me la mandé, voy a cambiar, papá, ¿sabes qué? Deshonré a nuestro Dios. No, él no le importaba. Incluso trajo a sus mujeres paganas a vivir en el campamento. Y era un dolor para la madre. ¿Cómo va a traer mujeres paganas si él tenía una y tuvo otra esposa y a él no le importaba? Total, después Dios me bendice y la bendición es para todos. Así se relajaba Esaú, teniendo el primer lugar. Por eso el Señor Jesús dijo, hay muchos primeros que serán últimos y los últimos serán primeros. Porque el último es aquel que dice, bueno, soy último, no llego más. Ya está, llegué tarde. ¿Cómo no conocía a Cristo antes? Bueno, ya está, no es para quejarse. La Biblia dice, los postreros serán primeros. Así que no hay que lamentarse. Llegaste y alguno dirá, pastor, llegué, mi juventud la hubiese tenido en Dios. Bueno, hay otros que tuvieron la oportunidad de tener la juventud en Dios y se fueron como Esaú. Tuvieron la oportunidad de disfrutar su juventud, su vida en el Señor. No, se las mandaron una detrás de otra. Y después el otro viene que nunca tuvo la oportunidad de conocer y dice, uy, pastor, llegué a los 30, 40 años al camino de Dios. Y ahora me doy cuenta cuánto daño uno ha hecho, las cosas malas que uno ha hecho. Y uno se da cuenta qué bueno es leer la Biblia, qué lindo es sentir la gloria de Dios, cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Bueno, gloria a Dios. Por eso dice la palabra, el último, el que parece que iba a quedar último, va a ser el primero. Porque Dios lo levanta, lo bendice, Él se pone en las manos de Dios, Dios lo prepara. Luego sale, predica la palabra, se muestran las señales, los milagros. Hay veces que aún hasta en un corto tiempo, porque entendió, se dio cuenta. Como dicen muchos hoy en día, no la vio. Esos la vieron, dice. Bueno, hoy en el mundo no la ven, pero los hijos de Dios sí, ya lo vimos. Vimos que en Dios nos prepara para que seamos esa saeta bruñida, para que podamos vencer las obras del diablo, del maligno, que nos esclavizaban y que esclavizaban a nuestros seres queridos. La Biblia dice que Jacob anhelaba la bendición de Dios. Y él se preocupaba por la bendición y él soñaba con la bendición y trataba de alguna manera de buscar esa bendición. Él quería la bendición y por eso la procuraba. En un momento le dijo al hermano cuando vino cansado, bueno, el hermano le dice, ¿qué estás preparando? Porque él, como estaba en el campamento siempre, aprendió a ser un excelente cocinero, cocinaba riquísimo y preparó un potaje, un guiso rojo, guiso de Edom, así le llamaban, el guiso, ese guisado, bien rojo, bien rico, que vos ves y decís, qué rico guiso. Esaú venía cansado de ir, de estar en el campo, de vaya a saber dónde, fue a cazar, anduvo por ahí varios días y volvía agotado. Y luego que volvió agotado, como Jacob ya lo veía a su hermano, que a él no le importaba lo de Dios. El hermano en ese momento lo mira y le dice, dame un poco de ese guiso. Claro, él dice, te voy a dar mi esfuerzo así porque sí. Claro, vos venís y me pedís y parece como que todos te vamos a servir. No, le dijo Jacob, yo te voy a dar un poco, pero vos vendeme tu primogenitura.
Le dijo, te la cambio por el privilegio de ser el primero ante Dios, de ser el favorecido, del que reciba la recompensa de Dios. Eso significaba. Recibir, ser primogénito era recibir la recompensa de Dios. Y desear la recompensa de Dios. Y aquel que desea, lo busca. Aquel que desea, no se queda ahí. No se duerme en los laureles. Busca de una u otra manera. Y dice la Biblia, todo aquel que busca, hallará. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que golpea, se le abrirá. Si vos buscas en Dios, Dios no te va a dejar ahí, como dicen por ahí, te van a dejar pagando, te van a dejar delirando. Si vos le buscás, Dios te va a responder. Y si vos le crees a Él, Dios no te va a dejar defraudada. Dios no te va a dejar abandonado. Dios te va a cubrir con su mano. Dios te preparará y luego mostrará su gloria, su poder, como sé que lo está haciendo con muchos de los creyentes que caminamos en la fe y que nunca nos ha dejado el Señor y no nos ha abandonado. Al contrario, nos ha recompensado. Pero nosotros éramos los que nadie conocía y sin embargo dijimos, Señor, acá estamos. Como tantos que llegan al camino de Dios, pero escuchan una palabra como esta y se despierta el corazón y dicen, yo quiero que Dios esté conmigo y yo quiero estar donde esté la gloria de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Como dijo el etíope, ¿qué más tengo que hacer para ser salvo? Acá hay cierta agua, me bautizo. ¿Y qué más tengo que hacer? Y mantener tu vida íntegra. Sé de bendición. Y dice la Biblia que se bautizó y se fue. Y fue un canal de bendición. Pero él arrebató la bendición porque él la buscaba. El etíope venía de tierras lejanas para adorar en Jerusalén. ¿Y cuántos que estaban ahí en Jerusalén y ni iban a la iglesia? Y este vino de tierras lejanas. Y de tierras lejanas Dios lo recompensó. Porque hasta su historia, la historia del etíope y Felipe, quedó plasmada en la Biblia como una actitud de fe, que no importa cuán lejos puedas estar, pero si tomás la decisión y te acercás a Dios, Dios te recibe, Dios te abre las puertas. Si vos lo llamás, Él te responde. Si vos le invocás, Él va a acercarse a tu vida. Por eso Jacob pidió la bendición. Esaú no le importó, y dice la Biblia que la aberración más grande, como el sello de la aberración, al margen de que él andaba con una vida desordenada, ¿cuál es el broche de oro de todos los líos que uno se manda? Bueno, así dice Dios, como el broche, ya para que la termines de embarrar, embarrada. Dijo, y bueno, ¿qué más da? Dijo, te vendo la primogenitura, dale, vos sos el privilegiado y sos bendecido, ahora dame el guiso, dale. Ahí está, te cambio. Dale, ahora vos sos el bendecido. Esaú se lo dijo. Lo que pasa es que él no midió sus palabras. Y dice la Biblia, de toda palabra ociosa, inservible, vamos a dar cuentas. Por eso tenemos que cuidarnos y no hablar cosas sin sentido. Y luego entregarnos de esa manera. Entregarnos a la miseria, entregarnos a la derrota. Cuando Dios te dice, no llames a la miseria, no llames a la derrota, aunque estés pasando un momento de adversidad. Diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia. Fuerte soy en el Señor. Dios estará conmigo para darme las fuerzas. Yo te invito para que te pongas de pie. Dice la palabra, el Redentor de Israel, el santo suyo. Así ha dicho Jehová, al menospreciado de alma. Escucha, así le habla. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿Por qué dice Dios de esa manera? Porque Dios dice, yo les doy el mensaje. Si los más importantes, o los que se creen que ya están totalmente preparados, creen que no les hace falta, que no les interesa todo lo que yo tengo para ellos, está bien. Yo no les voy a hablar a ellos, pero les hablo a los abominables, a los que son abominados, a los que son rechazados. Dice la palabra, al menospreciado, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, aquel que sirve al tirano, a los tiranos. Bueno, el llamado para aquellos que están sin Dios, el llamado para aquellos que viven en la servidumbre espiritual, para los que viven en la miseria espiritual, para los que son abominables, porque dicen mi vida es una abominación, es una vergüenza todo lo que he hecho.
pero porque no te llegó el mensaje y porque no te acercaste todavía a Cristo. Por más de que escuchaste el llamado y nunca le prestaste importancia, mas hoy, si vos le prestás importancia, ¿sabés cómo vas a picar en punta? Vas a correr, vas a hacer como una saeta bruñida. Yo he visto hermanos que abrazaron la fe y así, de esa forma, Dios los levanta y avanzan. Pero no es, alguno dice, bueno, ¿cómo lo levantó tan rápido a él? ¿Cómo la levantó a ella tan rápido? ¿Cómo avanzó tanto? Porque se dejó levantar por Dios. Porque Dios dice, era el abominado, era el siervo de los tiranos, era el que estaba esclavo. Mas luego entendió que él podía romper esas ligaduras. El Señor podía hacerlo libre y él aspiró a soñar, a anhelar, a pedir, a creer, a confiar. Y empezó a avanzar. ¿Y cuánto querés avanzar? Vení, yo te levanto, dice Dios. ¿Confías en mí? Vení, yo te voy a usar. ¿Estás preparada? No, yo te voy a preparar. ¿Querés que te prepare? Amén, Señor, yo te voy a preparar y te voy a poner en lo más alto, dice Dios. Así. Y la otra mujer dirá, pero ¿cómo Dios no lo hizo conmigo? ¿Y si vos no te dejás moldear por Dios? Si no dejás que el Señor te pula. El Señor dice, a ver, esta espada está toda oxidada. A ver, esta espada no tiene filo. Bueno, hay que pasarla ahí bien, pulirla bien. A ver, esta espada no la templaron. ¿Cómo va a ir a la batalla esta espada? Fue quebrantada, ya está. No, esta hay que prepararla bien, hay que pasarla por el fuego, hay que darle de mazazos, prepararla bien. No, Señor, gracias, dicen. No, yo me quedo acá nomás. Yo soy un oyente, dicen algunos de la palabra, soy oyente. Bueno, está bien, sigue siendo oyente, no hay ningún problema. A mí me gusta escuchar por las redes. Qué lindo, escucho a uno, escucho a otro. Así escuchás a cada uno también. Pero bueno, si es tu decisión, seguí de esa manera, no hay problema. Pero hay otros que dicen, no, Señor, yo quiero que se vea tu gloria, Padre. Y claro que se va a ver, porque yo no te voy a avergonzar. Porque vos confías en mí y yo te voy a respaldar. Vos confías en mí y yo te voy a prosperar. Vos confías en mí y yo soy tu sanador. Yo te sano, yo te restauro, yo te hago libre. Y ahí empezás a ver cómo esa vida avanza, se levanta, empieza a ver grandes victorias. Es notorio, todos se dan cuenta. Porque Dios te pone en lo más alto, dice la Biblia, serás luz a las naciones. Porque todos te van a ver, hasta en las redes sociales te ven que sos un creyente de verdad. ¡Aleluya! Ahora hasta en las redes sociales, el creyente de verdad se ve hasta en las redes sociales. Ahí se los ve, que son creyentes de verdad, que son un canal de bendición, que no les pesa a ellos compartir esperanza, palabra de vida, compartir una porción de la palabra, una prédica, un mensaje, una enseñanza. Dicen, uy, recibí esto, qué alimento, lo voy a compartir en las redes, lo voy a poner en mi estado. Y hay otros que ponen ahí en el estado, para todos los que me envidian, y ustedes qué se piensan, y empiezan a pelear ellos. Pelean con fantasmas. Pero vos tenés que pelear con aquel que verdaderamente te hace la vida imposible. Así que gana almas. La Biblia dice, el que gana almas es sabio, porque predica la palabra, porque es una luz en todo lo que hace, en el lugar de trabajo, en la familia, en las redes sociales, luz a las naciones. Y no te dan un curso para que seas luz. Ya sale de tu vida porque vos te pusiste en las manos de Dios. Entonces la depresiva ya dejó la depresión, dejó las pastillas, dejó todo, pero tan rápido dejaste. Dios hizo el milagro, porque para Él no hay imposible. Verán reyes y se lamentarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió, dice la Biblia. Así que vas a llegarle a príncipes, a personas de importancia. Y esos también van a ver y se van a avergonzar porque van a decir, hay algo diferente en tu vida. Dios te va a usar y te va a poner en lugares privilegiados para que se vea en tu vida. No algo forzado, no algo que vos forzás para mostrar que sos espiritual. No, fluye lo que es de Dios. Porque tu vida está en Dios. Porque vos vivís en esa victoria. Y a pesar de que pasaste momentos difíciles, no maldices, adoras. Exaltas el nombre de Dios y sabes que Él te da su victoria. Por eso vamos a orar. Sé que hay personas que hoy tienen que volverse a Dios
Tienen que confiar en Él, tienen que abrir su corazón. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Y aquellas personas que estén dispuestas a entregarse al Señor y que ya no lo duden más y sean como Jacob, que arrebaten la bendición. Repite esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, reconozco los pecados que he cometido y te pido perdón por haber estado lejos de ti, por no haber creído en ti. Pero hoy, Señor, atiendo el llamado, me acerco a ti. Quiero que tú me levantes, quiero que tú me prepares, que vayas forjando mi vida. Sin ti yo no puedo, pero contigo todo es posible. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo. Desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso. Le damos toda la gloria al Señor. Le damos toda la honra.